Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente nos ha tenido pensando y podríamos decir, un poco intrigados. Hablaremos de Kerem, un nombre que muchos de ustedes reconocerán, y de un dolor secreto, algo que Ande y quizás nosotros también nunca llegamos a imaginar. Es una historia que, como tantas veces ocurre en la vida real y en la ficción, esconde capas y matices que vale la pena explorar. Antes de empezar a desgranar todos estos detalles, les invito cordialmente a que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. De esta manera, estarán al tanto de todos nuestros próximos vídeos y no se perderán ninguna de nuestras exploraciones. Ahora sí vamos al meollo del asunto. Kerem, una figura que ha capturado la atención de muchos, a menudo percibido bajo una luz particular, sea por su trabajo, su carisma o las interacciones que comparte con otras personalidades conocidas como Ande. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada, de esa imagen pública que proyectamos? El título de nuestro vídeo de hoy, El dolor secreto de Kerem que Ande no imaginaba, nos invita a reflexionar sobre esas batallas internas, esas cargas que llevamos a cuestas y que en muchas ocasiones permanecen ocultas a simple vista, incluso para aquellos que creemos que nos conocen mejor. Podríamos empezar preguntándonos, ¿qué significa tener un dolor secreto? No se trata de un simple descontento o una molestia pasajera. Hablamos de algo más profundo, de heridas emocionales, de miedos arraigados, de decepciones que han marcado, de inseguridades que luchan por salir a la luz. Y cuando ese dolor está asociado a alguien que, de alguna manera, comparte un espacio o una conexión con nosotros, como parece ser el caso entre Kerem y Ande, la intriga se duplica. ¿Qué tipo de dolor podría ser este? ¿Es algo que Kerem ha experimentado en su pasado y que todavía le afecta? ¿Es una lucha que libra en el presente, en su día a día? Pensemos en la naturaleza de las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo o en cualquier ámbito donde la exposición pública sea alta. Las apariencias pueden ser engañosas. Podemos ver a alguien sonriente en una alfombra roja, interactuando de manera amigable, compartiendo momentos que parecen idílicos, y sin embargo, esa persona podría estar lidiando con una tormenta interna. Y si hablamos de Kerem y Ande, su relación, sea cual sea su naturaleza exacta, ha sido objeto de mucha especulación y atención. ¿Podría ser que este dolor secreto esté relacionado con la propia dinámica entre ellos? Tal vez un malentendido, una expectativa no cumplida, o incluso una perspectiva diferente sobre la relación que Ande no llegaba a comprender. Es importante recordar que la empatía es una herramienta poderosa. Intentar ponernos en el lugar del otro, comprender sus circunstancias, sus luchas internas, nos ayuda a humanizar a las figuras públicas que a menudo vemos como perfectas e inalcanzables. Kerem, como cualquier ser humano, tiene sus propias vulnerabilidades, sus propios fantasmas. Y el hecho de que este dolor sea secreto implica que ha hecho un esfuerzo consciente por ocultarlo. ¿Por qué? Tal vez por miedo a ser juzgado, por vergüenza, o simplemente porque no quería ser una carga para nadie, o tal vez, específicamente, para Ande. Imaginemos diferentes escenarios. ¿Podría ser un dolor relacionado con su carrera? Quizás presiones profesionales, críticas hirientes que han calado hondo, o la sensación de no estar a la altura de las expectativas. En un mundo donde la imagen lo es todo, el fracaso o la crítica pueden ser devastadores. Y si Kerem ha sentido que no ha cumplido con ciertos estándares, o que ha decepcionado a alguien importante, eso podría generar un dolor silencioso. Otra posibilidad es que el dolor tenga raíces más personales, en su vida privada, en sus relaciones familiares, en experiencias pasadas que lo han marcado. Todos cargamos con un bagaje y algunas experiencias, por muy en el pasado que estén, pueden seguir influyendo en nuestro presente, moldeando nuestras reacciones, nuestros miedos y nuestras inseguridades. Si Kerem ha vivido alguna situación traumática o muy dolorosa en su pasado, es natural que eso haya dejado cicatrices. Y si nunca ha logrado procesarlo completamente, podría seguir manifestándose de formas inesperadas. La mención de Ande en este contexto es crucial. El título sugiere que este dolor es algo que ella no imaginaba. Esto nos lleva a pensar en la comunicación, o la falta de ella, dentro de una relación. ¿Significa que Kerem nunca le contó a Ande lo que sentía? ¿O que, a pesar de las conversaciones, ella no percibió la magnitud de su sufrimiento? La ausencia de una comprensión mutua puede ser, en sí misma, una fuente de dolor y distancia. Quizás Ande veía a Kerem como fuerte, seguro, y no se dio cuenta de que por dentro estaba librando una batalla.
Podríamos teorizar que este dolor secreto tuvo un impacto en su dinámica. Afectó sus decisiones, su comportamiento, su forma de relacionarse con ella. A veces los dolores no expresados se manifiestan en irritabilidad, retraimiento o incluso en comportamientos autodestructivos. Si Ande notó cambios en Kerem, pero no entendió la causa, podría haber interpretado mal esas señales, generando conflictos o malentendidos innecesarios. Es fascinante pensar en cómo, incluso en las relaciones más cercanas, existen zonas de sombra, aspectos de la otra persona que permanecen ocultos, ya sea por elección o por falta de comprensión. El título nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de conocer verdaderamente a alguien. Podemos admirar a una persona, compartir momentos significativos, pero eso no nos garantiza una comprensión total de su mundo interior. Además, la propia naturaleza del dolor secreto implica un sacrificio por parte de Kerem. Es posible que haya elegido no compartir su dolor para proteger a Ande, para no preocuparla, o para mantener una imagen de fortaleza. O quizás el dolor era tan íntimo y personal, que se sentía incapaz de verbalizarlo, incluso a la persona más cercana. Esta carga emocional que lleva solo, sin el apoyo o la comprensión de Ande, podría haber intensificado ese dolor, creando una sensación de aislamiento en medio de la cercanía. Piensen en la carga que supone para Kerem llevar ese peso a solas. Cada día, tener que sonreír, interactuar, vivir su vida, mientras por dentro lucha contra algo que no puede expresar plenamente. Y si Ande, a pesar de su cercanía, no percibía nada, o malinterpretó las señales, eso podría haberle generado a Kerem una frustración adicional, un sentimiento de incomprensión que a su vez alimenta el dolor secreto. Podríamos considerar que este dolor secreto, al no ser abordado, eventualmente tuvo consecuencias. Quizás fue el detonante de una distancia mayor, de una crisis, o incluso de una ruptura. Cuando los problemas no se resuelven, cuando las heridas no se sanan, pueden festerar y extenderse, afectando todas las áreas de la vida, incluidas las relaciones personales. La pregunta clave aquí es, ¿qué podemos aprender de esto? Para empezar, nos recuerda la importancia de la comunicación abierta y honesta en cualquier relación. Aunque a veces sea difícil, expresar nuestros sentimientos, nuestros miedos y nuestras vulnerabilidades es fundamental para construir vínculos sólidos y saludables. También nos enseña que incluso cuando admiramos a alguien o creemos conocerlo, debemos mantener una mente abierta y ser conscientes de que todos tenemos nuestras propias luchas internas. La vida, como sabemos, está llena de matices y de contradicciones. Las personas, incluso aquellas que parecen tenerlo todo, pueden estar lidiando con dolores invisibles. El caso de Kerem y la mención de Ande en este título, nos abre una ventana a esa complejidad. Nos invita a ser más compasivos, más empáticos, y a recordar que detrás de cada rostro público, hay una persona con su propia historia, sus propias batallas y sus propios dolores secretos. Este tema también nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la salud mental. Los dolores secretos, si no se abordan, pueden tener un impacto significativo en nuestro bienestar. Buscar ayuda, hablar con profesionales, o simplemente compartir nuestras cargas con personas de confianza, puede ser un paso crucial para sanar y avanzar. Y si Ande no imaginaba el dolor de Kerem, quizás fue por falta de señales claras, o quizás porque Kerem mismo no se permitía mostrar esa vulnerabilidad. En resumen, el título El dolor secreto de Kerem que Ande no imaginaba, nos presenta un escenario intrigante sobre las complejidades de las relaciones humanas y las luchas internas que muchas veces permanecen ocultas. Hemos explorado diversas posibilidades sobre la naturaleza de este dolor, desde el ámbito profesional hasta el personal, y hemos reflexionado sobre cómo la falta de comunicación o comprensión puede afectar a una relación. La clave está en recordar que detrás de las apariencias, todos tenemos nuestras vulnerabilidades y que la empatía y la comunicación abierta son fundamentales para construir vínculos fuertes y sanos. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión de hoy. Esperamos que este vídeo les haya resultado interesante y les haya invitado a pensar un poco más allá de lo visible. Nos encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Han experimentado algo similar en sus vidas? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan reflexionar sobre estos temas. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.